Mi hermana echó de la casa que les compré a mis padres, que tienen 75 años. En lo que a mí respecta, para devolver la paz a mis padres, acepté sacrificar algo que todos temen perder. Mi propio puntaje crediticio. ¿Suena descabellado? Sí, porque a veces, lo que lleva el sello de legal es lo más cruel del mundo. Unas cuantas hojas de planificación patrimonial se deslizaron sobre la mesa ante dos ancianos, una firma temblorosa. Y escritura cambió de manos. Cayó en malas manos. Sigue siendo la casa familiar, dijo riendo. ¿Familia? Para mí, eso no es más que una excusa para un ataque epiléptico. Dicen que la familia ayuda a la familia. Solía creerlo con la misma convicción que en el amanecer, hasta que el dicho se convirtió en una pesada carga, una deuda moral que pesaba sobre el cuello de una buena persona. Vi cómo todo se derrumbaba lentamente, en los ojos de mi madre cuando se decía a sí misma, es solo temporal, en el suspiro de mi padre cuando se vio obligado a plegar su andador para dejar sitio a las camas de los niños en su propia habitación, tan lentamente que, si no nos rebelamos y rompemos con esa carga, pasaremos toda la vida en la oscuridad, creyendo que es nuestro deber. Ojalá solo estuviera luchando contra extraños. Pero quien inició la guerra fue la persona que mejor conocía. Sentí de todo: ira ante la injusticia, humillación por sentirme impotente ante la ley, culpa por haber desconfiado, y finalmente la fría calma de quien conoce el amor. Sin límites, un auténtico festín para los explotadores. Me senté frente a la pantalla del banco, viendo aparecer las cifras de la deuda, escuchando los latidos secos de mi corazón, y me pregunté, ¿qué precio debo pagar para comprar la paz para aquellos que pagaron por mí con su juventud? Mi hermana tenía la ley de su lado, al menos la que requería un sello. Notaría. Registro de la propiedad. Escritura. El nombre es hermoso, la tinta está fresca, y la verdad es fea. Pero solo tengo una cosa. No puedo soportar volver a ver a mis ancianos padres sentados en un colchón en el granero. El granero que fue la primera prueba de que cuando la codicia se disfraza de amor, la casa se convierte en un campo de batalla. Así que elegí lo que muchos consideraron un camino insensato. Hice una jugada cruel contra mí mismo. Si al banco solo le interesaba el préstamo a mi nombre, entonces, yo, dejé de pagar. Ejecución. Hipotecaria. La palabra sonó fría como el metal. Destrozó mi historial, hirió mi futuro financiero. Pero para mí, era el único precio claro de una historia que los periódicos familiares habían encubierto durante demasiado tiempo. Algunos dirán, ¿valió la pena? Me he hecho esa pregunta cientos de veces. En noches en que mamá dormía plácidamente en la habitación contigua, papá roncaba suavemente y yo miraba al techo, contando las oportunidades que estaba a punto de perder. Pero entonces recordé. Cada centavo en el frasco, cada turno de noche, cada dolor de espalda de papá, cada piel agrietada en las manos de mamá, todo había pagado por adelantado una vida de comodidad. Hoy, me tocaba devolver el favor. Devolvérmelo con crédito, con tiempo, con puertas que se cerrarían en mi cara, siempre y cuando fuera la puerta de la casa de mis padres. Siempre abierto tras ellos. Esta no es solo una historia sobre un intercambio de casas. Esta es una historia sobre límite. ¿Dónde está el amor y dónde la indulgencia? ¿Dónde el sacrificio y dónde la autodestrucción? Elegí apoyar a mis padres, aunque eso significara renunciar a la comodidad y a los consejos sabios. Porque hay decisiones que, si no tomamos hoy, mañana no tendremos el valor de tomar. Y para entender por qué esa ruptura comenzó tan pronto desde un edificio de apartamentos ruidoso, desde monedas, desde dos niños que crecían en direcciones opuestas, necesitamos volver al principio. Riverside Heights es un lugar donde las sirenas de las ambulancias nunca cesan. Las farolas pasan un mes sin arreglarse, y en invierno, la calefacción humea como un anciano sin aliento. Las paredes de los apartamentos son tan finas que puedo memorizar las discusiones de mi vecino como si fueran las tablas de multiplicar. En la encimera de la cocina hay un tarro de cristal roto, donde cada moneda que cae suena como una promesa. Un poco más, y todo irá bien. Yo tenía 13 años, ella 18. Volví a casa, me cambié de ropa, y llevé una bolsa de basura negra para recoger latas detrás del parque y en los contenedores. Tenía las manos negras, con olor a metal impregnado en las uñas. Con suerte ganaba 20 o 30 dólares a la semana. Los fines de semana repartía folletos a 3 centavos cada uno con la espalda empapada en sudor y los pies ardiendo de tanto caminar. Por la noche, echaba todo el dinero en un frasco y sacaba una libreta para anotar con cuidado. Los analgésicos de papá, la factura de la luz, la compra de la semana siguiente. Aprendí a llevar las cuentas como un contable, porque en nuestra casa no se permitían errores. Mi hermana también trabaja, en una tienda de ropa.
Pero el sueldo se le va en zapatos de marca, abrigos nuevos y un colorete brillante que hay sobre la mesa. Le dije, mamá trabaja 70 horas a la semana. Se rió. El dinero que gano, me lo gasto. Fue como una bofetada. No solo me dio en la mejilla, sino que le llegó hasta los nudillos agrietados. A papá le empezó a doler la espalda. Algunas mañanas se quedaba sentado un buen rato antes de levantarse, como si negociara con el dolor por unas horas de trabajo. Por las noches, mamá llegaba tarde a casa, con las manos aún impregnadas del olor a jabón. Se comía rápidamente un plato de fideos fríos, con la mirada fija en la espalda encorvada de papá, suspirando. Ocultaba mi miedo en la forma en que contaba el dinero. Cada 2 semanas, traía a casa $200, 250, si hacía horas extras, y se los ponía delante a mamá. Ella me abrazaba, me apretaba tan fuerte que casi no podía respirar, como si soltarme fuera a romper esa frágil paz. Mi hermana miró el frasco de dinero y dijo, pobrecita. Pobrecita no por mis padres, sino por mí, ingenua confianza en las monedas. No discutí. Pero esa noche, cuando los vecinos volvieron a discutir por el alquiler, comprendí algo. Algunas personas crecen en la pobreza y aprenden a protegerse mutuamente. Otras crecen huyendo de ella y, si es necesario, abusando de quien sea. La ascendieron a subgerente en una tienda de autopartes y se independizó. 3 semanas después de empezar su nuevo trabajo, empacó sus cosas, se subió al auto de su novio, arrancó y salió del estacionamiento sin mirar atrás. Esa noche, llamé para preguntar si había llegado. Oí risas al otro lado del teléfono. Por fin salí del tugurio. El tugurio seguía siendo nuestro hogar. Pasaba por aquí de vez en cuando, conduciendo un todoterreno no precisamente barato. Mi casa tiene aire acondicionado, 2 habitaciones y piscina, dijo. A mamá y a papá les encantaría, respondí. Su sonrisa se desvaneció un instante, y luego se esfumó. ¿Demasiado lejos? Demasiado ocupados. 15 minutos en coche. Era lejos. Miré las manos de mamá, con nuevas grietas sobre las antiguas, y me pregunté cuándo 15 minutos se habían convertido en una eternidad, más larga que toda una vida de sacrificios. Una noche, cuando papá tenía tanto dolor que tuvo que acurrucarse junto a su andador, oí a mamá decir en voz baja en la cocina, ojalá pudiéramos darnos un baño caliente. Era un deseo insignificante, tan insignificante que parecía ridículo. En cuanto a mi hermana, lo que ella deseaba era una foto en la piscina con el pie de foto. Trabaja duro, diviértete aún más. Ya no estaba enfadada, solo tenía frío. Quizás todas las familias tienen una grieta, un punto donde el amor ya no es recíproco. Encontramos esa grieta cuando la hermana a la que más quería le dijo a mamá, estoy ocupada, quizá en otra ocasión. En la escuela me veía reflejado en el cristal esmerilado de la puerta del aula, una camisa vieja, los codos deshilachados, pero en mi mochila llevaba otro cuaderno, las lecciones de introducción a la contabilidad del servicio comunitario vespertino. Los números me daban algo que le faltaba a mi hogar. Lógica. La lógica me decía que si quería salir de allí, tenía que ir en línea recta, paso a paso, y cada paso tenía que encajar perfectamente con la verdad. La verdad era, mi hogar necesitaba un verdadero hogar, no un lugar para dormir, sino uno donde nadie tuviera derecho a echar a mis padres solo porque fueran ancianos. Cuando tenía 16 años, se detuvo frente a nuestra casa, subió el volumen de la música y dio una vuelta con su camisa nueva. Deberías venir a verme, la cocina está tan iluminada, dijo. Miré a mi madre preparando la comida para el turno de noche, a mi padre haciendo una mueca de dolor por el persistente sufrimiento, y luego respondí en voz baja. Una cocina iluminada no calienta los huesos. Ella negó con la cabeza. Estás atrapada. Quizás. Pero algunas de las cosas en las que uno se siente atrapado son elegidas. Elegir quedarse con la persona que se quedó contigo cuando todo se derrumbó. Desde ese día en adelante me propuse una meta clara en mi cuaderno, una casa. No para presumir, no para escapar, sino para pago de la deuda. Le debo esas manos agrietadas, le debo el crepitar de la chimenea, le debo esas noches en vela cuando mi madre volvía a casa. Sé que aún soy joven, sé que el camino es largo, sé que tendré que pagar con el tiempo, con mis propias oportunidades. Pero si el amor tiene límites, el mío está aquí. No permitir que la persona que amo siga viviendo con miedo. La ruptura comenzó con pequeñas cosas. Un rechazo, una foto presuntuosa, una pausa de 15 minutos que se convirtió en un abismo.
Y fue a partir de esas pequeñas cosas que forjé una determinación lo suficientemente grande como para cambiar mi vida. Cuando se presentaba la oportunidad, ponía una llave sobre la mesa y decía: «Mamá y papá, vuelvan a casa», para descubrir qué cambió esa llave y por qué se convirtió en un cuchillo que se volvió contra mi propia familia, debemos pasar al siguiente capítulo. Durante 3 años viví como un lápiz sin punta, trabajando día y noche, ahorrando hasta el último centavo, eliminando todo lujo de mi vida. Llamaba a mi madre por la mañana antes de ir a trabajar y le devolvía la llamada por la noche al llegar al estacionamiento. Me mudé a una ciudad a 3 horas de casa, a cambio de un salario que me permitiera hacer realidad mi sueño. Cuota mensual, interés, plazo. Todo está en una hoja de cálculo. He configurado un kit de teleasistencia, pago automático de facturas, directorio de médicos, vecinos que reciben, 20 por semana pasar a visitarlos, una carpeta con la medicación, la hora de tomarla y el número de emergencia. Me repito, no estoy huyendo de la pobreza, sino ayudando a mis padres a superarla. La casa me sorprendió un martes por la tarde, pequeña, de 2 habitaciones, con un jardín delantero lo suficientemente grande para unos cuantos huertos, y lo suficientemente tranquila como para oír a los pájaros. Techo nuevo, calentador de agua recién revisado, ventanas nuevas, doble acristalamiento protegía del frío. El baño tenía una barra de apoyo, y el pasillo era lo suficientemente ancho para el andador de papá. No era lujoso, pero limpio, seguro. Pertenecer miré el giro bancario, escuchando los latidos de mi corazón con cada cláusula. Firmé, sin que me temblara la mano. Notaría decidí poner escritura que lleven el nombre de sus padres. La gente dice, pongámosle nombre al niño para estar seguros, pero en mi opinión, lo más seguro es lo contrario, que por primera vez tengan algo que nadie se atreva a arrebatarles. Lo compré todo yo misma, en mis viajes de búsqueda de gangas. Una silla resistente para papá. Un colchón nuevo que no le doliera a mamá en los hombros. Un juego de ollas lo suficientemente gruesas para que la sopa no se quemara. Llené la cocina con el aroma de una vida decente. Un aroma que solo había olido en mi imaginación durante toda mi infancia. Cuando traje a mis padres a casa, no tuve que dar muchas explicaciones. Simplemente pedí llave sobre la mesa. Mamá se quedó un buen rato de pie frente a la estufa, tocando la superficie fría. «Esto es mi cocina», dijo mi madre en voz baja, con la voz temblorosa como si temiera despertarme de un sueño. Abrí el armario para mostrarle cada objeto que estaba ordenado. Cuencos, platos, frascos de especias etiquetados con letras grandes, botiquín dividida en compartimentos según la hora de beber, un cajón con toallas suaves. Algo que mi madre no se había atrevido a comprar porque lo consideraba un lujo. Papá se sentó en la silla, con la cabeza gacha y los hombros temblando. En toda mi vida, jamás lo había visto llorar. Resultó que las lágrimas de un hombre que se había reprimido toda la vida caían muy silenciosamente, como lluvia nocturna. Quiero grabar 5 pequeños detalles en mi memoria, para que cuando la duda vuelva a llamar a la puerta, pueda abrirla y recordarme a mí misma que tenía razón. 1. Factura de mantenimiento del calentador de agua, un letrero pegado en la nevera. El agua caliente ya no es un deseo. 2. Pastillero con temporizador, la enfermedad ya no es un miedo desorganizado. 3. El viejo mantel de mamá del pequeño apartamento traído hasta aquí. Recuerdos invitados a sentarse a la nueva mesa del comedor. 4. Foto de la boda de los padres. Lo imprimí, lo enmarqué y lo colgué en la sala de estar. Al viejo amor se le otorgó un lugar de honor. 5. 2 macetas frente al porche. Cada flor que florece es un día en que mamá ya no tiene que estar de pie entre el jabón de los platos hasta altas horas de la noche. Por la tarde, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, y papá intentó empujar el andador sobre el suelo llano. Las ruedas ya no hacían ruido contra la vieja alfombra. Mamá abrió el refrigerador y colocó con cuidado unos tomates dentro, como si les ofreciera una bendición. La seguí, revisé la barandilla del baño, volví a probar el seguro de la ventana, oí la puerta cerrarse suavemente y vi el límite entre ansiedad y pacífico, delgado como el papel, pero transparente como un cuchillo. Claro, toda alegría tiene su lado negativo. La primera noche que pasé en el salón, me quedé mirando al techo, escuchando a mi padre roncar suavemente y a mi madre darse la vuelta con mucha delicadeza. En la oscuridad, la pregunta me rondaba la cabeza. ¿Y si algún día alguien exige esto? Derechos. ¿Puedo quedarme con esta casa? Me pregunté sonriendo para mis adentros porque sabía que me estaba preocupando demasiado. En teoría todo estaba bien. Escritura en nombre de los padres. Banco, acéptenme como pagador, cuota mensual moralmente.
todo es aún más cierto. Quien trabaja arduamente toda su vida finalmente tiene hogar. A la mañana siguiente, mamá preparó té y papá se sentó en el porche a leer el periódico local. La felicidad es tan simple, dijo papá, con la mirada fija en un gorrión. Lo creí, al menos en ese momento. Creí que mientras siguiera pagando mis facturas puntualmente y ocupándome de las pequeñas cosas, nadie podría arrebatármela. Pacífico acabo de descubrirlo. Creo que poner los nombres de los padres en el libro rojo es una forma de respeto, y el respeto nunca puede usarse como arma. Me equivoqué en esa última, porque tras la paz llega la codicia. Y la codicia, cuando se disfraza de familia, es más peligrosa que la tormenta exterior. No rompe el cristal de la ventana. Llama a la puerta. Sonríe. Coloca delante de ti una pila de papeles llamados planificación patrimonial y te pide que firmes. Para comprender cómo se convierte un regalo la trampa, debemos examinar directamente el ingenioso esquema legal. Regresó con las excusas de siempre. La pérdida del trabajo, la reducción de horas de su marido, el alquiler que vence pronto. Los niños no pueden salir. Mamá me miró con los ojos llenos del viejo miedo. Papá permaneció en silencio, con el andador apoyado contra la pared como un punto final. Solo unas semanas, susurró mamá. Asentí. Y en el momento en que la puerta se cerró tras ellos, supe que le acababa de dar a la avaricia una llave de repuesto. Al principio caminaba y hablaba en voz baja. La cena consistía en estofado, y el fregadero estaba vacío. Un día, colocó una gruesa pila de papeles impresos sobre la mesa, sonriendo dulcemente como si trajera un regalo. Es solo. Planificación patrimonial en España. La gente lo hace todo el tiempo a través de notaría. Tener escritura claro para que después legalización de un testamento menos problemas. La casa sigue estando de la familia, pronunció la palabra familia como una contraseña que abría todas las puertas. Papá preguntó: ¿Debo llamar a tu hermano? Está ocupada, respondió secamente. Además, este es asunto de tus padres propio. Padres decidir. La madre vaciló. No soy buena leyendo. Es sencillo, dijo señalando la parte subrayada. Donación. El nombre del niño permanece junto a protección de activos para los niños. De lo contrario, el gobierno se lo quitará. Impuesto sobre impuesto. Las frases que más asustan a las personas mayores son siempre las que suenan reales. Al mismo tiempo, ella cambió en silencio. Iván recibe una asignación mensual. Un mensaje que decía, parecido a mí, indicaba que la asignación se ha suspendido temporalmente durante algunos periodos debido a problemas laborales. También imprimió un extracto bancario con la frase, yo pago cuota mensual para hacer un certificado. Papel limpio, como si nadie hubiera tocado jamás tinta sucia. Fecha de firma. No notaría firma primero. Yo me encargo del resto, dijo. Mamá sostenía la pluma, con la mano temblorosa. Papá me miró, pero yo no estaba allí. Estaba a 3 horas de distancia en coche, convencida de que la paz era suficiente para sostenerme. Las 2 firmas cayeron como 2 gotas de lluvia antes de una tormenta. Al día siguiente, el expediente se entregó a Registro de la Propiedad. Podría tratarse simplemente de la oficina del distrito, pero de su boca cualquier nombre suena legal. 2 semanas después, llegó un sobre blanco. La confirmación del traslado. Mamá sostuvo el papel sin comprender lo que acababa de perder. Mi hermana lo entendió perfectamente. Esa tarde, se apoyó en el marco de la puerta y su voz fue tan suave como una taza de té. Mamá y papá deben haber. Extrañar es una zona antigua. Hay muchos niños y son muy ruidosos. Necesito una habitación aparte para los 2. Solo unas semanas, dijo mamá. Han pasado algunas semanas. ¿Y esta casa? Mi casa, corrigió con una sonrisa tan fina como un cuchillo. Todos los papeles están en regla. El día que llegué, el coche de mi hermana estaba aparcado en el mismo sitio que el de mi padre. La puerta estaba abierta y se mezclaban los olores a detergente fresco y juguetes de plástico. Fui directo a la habitación de mis padres. Estaba vacía, con la maleta de mi hermana en lugar de la ropa de cama. ¿Dónde están?, pregunté. Volvemos al punto donde estábamos, respondió, como si fuera un parte meteorológico. ¿Por qué? Ellos han dicho eco de menos a los vecinos. ¿Recuerdas cuando el ascensor se atascó? Los ancianos son así. No te pregunté por qué te lo inventaste, te pregunté por qué. Se encogió de hombros. Porque en teoría, escritura que lleva mi nombre. Ya en el mundo, mis hijos necesitan espacio. Me quedé de pie en medio del salón, donde cada noche guardaba mis tesoros en los cajones, con el corazón tan vacío como una hucha rota. Tardé unos segundos en comprender que aquello ya no era una discusión de cocina, era una guerra declarada con tinta azul sobre papel.
En un lado estaba, legal. Un lado es razonable y en ese momento me di cuenta. Si sigo jugando en su terreno, perderé. Sus reglas son la ley. Mis reglas deben ser punto con consecuencias. Esa noche fui al antiguo apartamento. Mamá abrió la puerta con los ojos enrojecidos. Papá estaba sentado dentro, con la espalda aún más encorvada. ¿Por qué no me llamaste? Dijo que no, dijo mamá, con la voz quebrada. Dijo que si llamo, será difícil para ti. Escuché cada frase. Vi cómo cada fragmento de la fe que había dedicado mi juventud a construir caía al sucio suelo de ladrillo. Pero en medio de ese sonido estremecedor, había otro sonido, más pequeño, más sólido. Plan si crees que el papel es una fortaleza. Apagaré la luz de esa fortaleza desde el corazón de la máquina. Flujo de fondos al banco no le importa quién viva en la casa, al banco solo le importa. ¿A nombre de quién está el préstamo? Salí del complejo de apartamentos mientras la noche caía sobre el parabrisas, con una sola decisión en mente. O mantenía la cerca en pie para mis padres, o recurría a mis propios registros financieros para derribarla. Sabía que elegiría, porque en algunas batallas, ganar o perder no se trata de papeleo, sino de quién tiene el valor de pagar el precio final. Y al día siguiente llamé a su puerta, sin cuchillos. Solo un ultimátum y una fecha límite. A las 8 de la mañana llamé a la puerta. Abrió. Su bata aún olía a suavizante. Fui directo al grano. Hoy a las 5 de la tarde. O devuelvan la casa a los padres o yo deje de pagar, el préstamo está a mi nombre. Tu sello no te salvará de ello. Banco. Sonrió con desdén, apoyándose en el marco de la puerta como si viera un programa cómico. Ejecución hipotecaria. Ejecución hipotecaria. Afectó tu historial crediticio, no el mío. Viví gratis unos meses, ahorré y me mudé. ¿Quién perdió? Se encogió de hombros. Te has perjudicado a ti misma. Escuché mi corazón con mucha claridad. Latía al ritmo de una sola palabra. Precio. ¿Cuál es el precio de la paz? Una calificación crediticia en picada, las puertas de los préstamos cerradas, todo en suspenso indefinidamente. Tragué saliva. Si no firmas. Transferencia de regreso hoy. Me detengo cuota a partir del próximo periodo. Cerró los ojos, calculando como siempre. Luego dio otro paso, la punta del cuchillo deslizándose justo en mi punto débil. No te atreverías. Tus padres se culparán cuando pierdas todas tus oportunidades. ¿Acaso pretendes vengarte de tu hermana con tu propio futuro? Esta frase debería haberme hecho retroceder, pero hacía tiempo que había superado el sentimiento de mi hermana. Solo veía frente a mí a la persona que había encarcelado a mis padres y luego firmado su silencio. Cambié mi tono, dejando escapar una pequeña provocación a la que le resultó difícil resistirse. Oh, yo liquidación. Final todo hoy. Deuda saldada. Escritura salda tu deuda. Puedes vender ahora. Toma 2. 00300.000. Váyanse a otro lugar. No vuelvan jamás a hacer sufrir a sus padres de nuevo. Hablé despacio, dejando que cada número cayera como monedas en el viejo frasco de vidrio. Apareció un rayo de luz, muy fino, pero lo suficientemente afilado como para cortar. ¿Cómo se garantiza eso? Ir banco conmigo. Ella vio cómo salía el dinero de la cuenta. A cambio, firmó punto compromiso vendido dentro de los 60 días y no contacto con los padres. And it was not 19 to has come it. Se volvió hacia su marido. Intercambiaron un leve asentimiento, de esos que les veía cuando olían el dinero. Hecho, dijo. Me marché antes de que su alegría se convirtiera en un anzuelo. De regreso, me temblaban las manos, no de miedo, sino de la certeza de que estaba a punto de hacer lo que muchos llamarían una tontería. No lo son liquidación final. Yo lo haré. Deje de pagar no por venganza, sino para accionar el único interruptor que no controlan. Flujo de fondos. Su ley se basa en documentos. La ley de él se basa en banco, residencia, en deuda. Cuando deuda hambrienta, sus papeles eran solo un hermoso abrigo que cubría una casa que se desmoronaba. Al mediodía llamé a varios sitios. Abogado. Es muy difícil probar el fraude. Oficina de registro de la propiedad. El nombre ya se ha transferido. Los trámites están completos. Colgué, sintiendo una impotencia tan dulce como el metal en la punta de la lengua. Bien. Si la puerta principal está cerrada, bajaré el interruptor. Por la tarde pasé por el antiguo apartamento a recoger a mis padres. Mi madre había empacado 6 cajas. Mi padre preguntó en voz baja. ¿Estás segura? Le tomé la mano, sintiendo la rigidez de sus huesos, como si una cuerda se hubiera tensado durante años. Estoy segura, dije. En realidad hablando conmigo misma.
Llevé a mis padres de vuelta a mi ciudad y limpié mi habitación para ellos. Me recosté en el sofá. La primera noche, mientras mis padres dormían, abrí mi aplicación bancaria y pulsé «Cancelar calendario de pagos». Mi dedo dudó un instante antes de tocar la pantalla. Oí mucho ruido. El sonido de un sello, el de unas teclas, el de «familia ayudando a familia». Y entonces pulsé. Una semana después, Banco Email aviso de impago. Haituen, requerimiento. Batuen. Iniciar ejecución hipotecaria. Cada notificación era como una piedra arrojada a las tranquilas aguas de mi nueva vida. Las ondas se extendían. Una tarjeta de crédito rechazada, preguntas al cambiar mi teléfono a plazos, un cajero del banco diciéndome, deberías reconsiderar tu futuro financiero. Asentí, sonreí. Mi futuro financiero podía esperar. La columna vertebral de mi padre, no. Por la noche, mientras caminaba por el balcón para calmar mi ansiedad, pensaba en las veces que mi madre se quedaba de pie entre la espuma del jabón hasta que se le agrietaba la piel. Me recordaba a mí misma. Esto es, precio pero el precio correcto. Me llamó repetidamente, bloqueé su número. Me envió un correo electrónico, lo guardé en la carpeta de pruebas. Estuvo 2 horas frente a mi casa. Le dije al guardia de seguridad que no la dejara entrar. De un lado se oían gritos de ira y amenazas. De este lado, el olor a sopa de mamá, cocinándose a fuego lento, y la tos seca pero constante de papá. En medio estaba yo, como una criatura fea pero estable. Cuando se fijó el día del desalojo forzoso, sabía que el juego ya estaba más que a la mitad. Probablemente estaría empacando sus pertenencias en la casa que consideraba suya, explicándoles a los niños por qué tuvo que cambiarse de escuela a mitad de semestre. No estaba contenta. Tampoco estaba triste. Simplemente sentía una especie de cansancio que se desvanecía, como la sensación después de una fiebre larga, agotada, pero limpio. Esa noche, mamá me trajo un álbum de fotos nuevo al sofá. Solo había fotos de los últimos días. Un rincón de la cocina ordenado, una maceta de tomates en el balcón, papá leyendo el periódico bajo el sol de la tarde. No había fotos de la casa vieja. No hacía falta. Cerré el álbum, lo puse sobre mi pecho y escuché cómo mi corazón latía al ritmo del reloj. Todo el ruido exterior se convirtió en murmullo de fondo. Mañana, banco, yo me encargaré de lo que le corresponde al banco. En cuanto a mí, mantener la paz dentro de mi nuevo hogar, empecé el día que traje a mis padres a casa y no tengo intención de parar. La historia, a partir de ahora, ya no trata de ganar o perder. Es consecuencia y seleccionar. ¿Quién lleva qué? ¿Quién aprende qué? ¿Quién encuentra qué después de que todo el ruido se calme? 4 meses después de hacer clic en cancelar pago, el banco me notificó la ejecución hipotecaria. Un papel en blanco, unas líneas frías. Pero el sonido al caer puso fin a la historia. Se mudó en silencio, sin dar tiempo a excusas. Los niños cambiaron de colegio a mitad de curso. Su marido se quedó en el turno de noche. Me quedé a distancia, viendo cómo un camión de mudanzas se alejaba del lugar que, en su boca, había sido mi hogar. Y me di cuenta de que mi sentimiento no era de regodeo. Era simplemente cansados. Les permití respirar. Pagué las consecuencias. Un historial crediticio por los suelos, una carta de rechazo de tarjeta, un pequeño préstamo que el banco me perseguía sin descanso. Cada vez que abría mi aplicación financiera, veía una larga anotación negativa sobre mi nombre. Pero cada noche, al llegar a casa, encontraba a mi madre cerrando la puerta en silencio, la sopa aún caliente, a mi padre acomodándome la almohada y diciéndome, a la cama temprano. Lo entendía. Punto es el número. Y Pacífico es aire. Los humanos respiramos aire. Me llamó una vez, llorando. Que el nuevo complejo de apartamentos era ruidoso, que la escuela era mala, que se burlaban de la hija mayor, que el hijo aprendía despacio, que la familia ayuda a la familia. Escuché esas palabras como la vieja melodía de una canción que había perdido su magia. Perdonar no es abrir la puerta. Perdonar es límites establecidos para no volver a sufrir de la misma manera. Susurré. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Luego bloqueé el número. Pasaron los años. Aprendí a vivir con un historial crediticio dañado como se vive con una cicatriz. Dolorosa al tacto, pero un recordatorio de lo que había hecho. Sobrevivir el trabajo siguió avanzando. Nadie medía mi desempeño por mi puntaje bancario. 2 años después, me mudé con mi familia a un pequeño apartamento de 3 habitaciones con un patio de cemento lo suficientemente grande para algunas macetas. Mamá plantó tomates, albahaca y algunos canteros de flores. Papá sacó una silla al porche, leyó el periódico y miró hacia arriba para saludar a los pájaros que pasaban volando.
Hay 3 momentos que guardo en mi cajón de recuerdos seguros. Cada vez que los toco me invade una profunda paz. 1. Horneado dominical, batí la masa torpemente. Mi madre se rió, y la espuma del huevo me salpicó la cara. Mi padre comió y gritó viendo un concurso en la televisión. Esa pregunta es tan fácil, y aún así la has respondido mal. La risa de mi madre ya no olía a jabón para platos. La voz de mi padre ya no estaba amortiguada por el dolor de espalda. 2. Nuevo álbum. Mamá fue poniendo fotos mes a mes. El rincón de la cocina, la maceta de tomates rojos, el suéter nuevo de papá. Ninguna foto de la casa vieja, ni de los días de discusiones. Le pregunté por qué. Mamá dijo: el pasado ya pesa bastante. No lo pongas en la mesa. 3. Una frase muy corta. Una noche le pregunté: ¿estás enfadada con tu hermana? Mamá guardó silencio durante un largo rato y luego respondió: yo elijo no lo son enojada. Pero la madre eligió no abras la puerta. Lo entiendo. La amabilidad sin límites se convierte simplemente en un atajo para que otros entren. Yo tenía mis propias facturas. Tuve que pagar por adelantado un teléfono nuevo. No pagué a plazos un billete de avión, y mis estudios superiores tuvieron que posponerse un año. Pero entonces mi padre señaló el artículo del periódico y sonrió. Alguien ha ganado la lotería. Miré a mi madre, que regaba las plantas, y pensé: gané, pero no por lotería. Por elección. No todos están de acuerdo con mi método. Algunos dicen que exagero, otros que hay otra manera. Quizás, pero esas personas no vieron a mi papá plegar el andador para hacer espacio para la cuna. No oyeron a mi mamá decir: solo unas semanas, como si fuera una plegaria. Y no vivieron con la sensación de que cada vez que abrían la puerta, temían que alguien llegara exigiendo paz con una escritura. Al final, esta historia no trata de ganar o perder, sino del límite. Aprendí que el amor no es decir sí a cada exigencia en nombre de la sangre. El amor es saber cuándo decir no, y mantenerse firme en ese no. También aprendí que hay precios que vale la pena pagar, especialmente cuando le garantizan a la persona amada una buena noche de sueño. Si me escuchas desde Madrid, Barcelona o cualquier otro lugar, y un día alguien pone delante de tus padres un papel llamado plan testamentario, junto a lágrimas y las palabras: para la familia, ¿lo firmarás o lo romperás? ¿Qué elegirías? ¿Legal sobre el papel y razonable en el corazón? Cuéntame en los comentarios. Esta historia no es solo la mía, es la prueba silenciosa a la que se enfrentan tantas familias, y a veces pacífico es la respuesta correcta.